Mira a tu alrededor. En este preciso instante es muy probable que te encuentres en un lugar seguro. Quizás estés sentado en una silla ergonómica, recostado en tu cama o refugiado en la calidez de tu hogar. Tu cerebro te está enviando señales químicas que te susurran al oído que todo está bien, que no hay depredadores acechando, que puedes relajarte, te sientes a salvo. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de seguridad es la ilusión más peligrosa que jamás haya existido? ¿Qué pasaría si descubrieras que ese refugio que llamas zona de confort no es un santuario, sino una prisión invisible diseñada para consumir tu potencial, tu voluntad y, en última instancia, tu poder? Bienvenidos a Arcanum de Hermes. Hoy desentrañaremos uno de los misterios más profundos y perturbadores de la psique humana, un secreto guardado celosamente por los antiguos iniciados y codificado en las enseñanzas de Hermes Trismegisto. No hablaremos de magia, ni de rituales esotéricos, sino de la arquitectura oculta de tu propia mente y de las leyes inmutables que rigen el comportamiento humano y la historia del poder. Hoy descubrirás el oscuro secreto de por qué tu zona de confort es en realidad una trampa mortal. Para comprender la magnitud de esta trampa, primero debemos viajar a las raíces de nuestra propia biología. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano es una máquina diseñada para la supervivencia y su principal directriz es la conservación de energía. Tu cerebro consume aproximadamente el 20% de tu energía metabólica, a pesar de representar solo el 2% de tu peso corporal. Para evitar el agotamiento, o ha desarrollado un mecanismo brillante pero traicionero: la automatización. Cuando repites una rutina, cuando te quedas en un entorno predecible, el cerebro apaga sus sistemas de alerta máxima, reduce el gasto calórico y te recompensa con una sensación de tranquilidad. Es el estado de homeostasis, el equilibrio perfecto. Sin embargo, lo que en la antigüedad nos salvaba de morir de hambre o de agotamiento, el mundo moderno se ha convertido en nuestra mayor vulnerabilidad. En la actualidad, rara vez nos enfrentamos a tigres dientes de sable o a la hambruna inminente. Nuestro entorno nos ofrece comodidades infinitas a un clic de distancia: comida hipercalórica, entretenimiento infinito, validación social instantánea. Hemos construido un paraíso de confort. Pero aquí es donde la antigua sabiduría de Hermes Trismegisto choca violentamente con nuestra complacencia moderna. Uno de los pilares del pensamiento hermético es el principio de vibración, que dicta una máxima implacable: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. En el universo, la quietud absoluta no existe. Es una imposibilidad física y psicológica. Si aplicamos esta ley milenaria a la psicología humana, la conclusión es aterradora: si no estás creciendo, estás muriendo. La zona de confort es una ilusión estática en un universo dinámico. Crees que al quedarte quieto estás manteniendo tu posición, pero en realidad estás siendo arrastrado hacia atrás por la corriente implacable de la entropía. La entropía es la ley universal que dicta que todo sistema cerrado tiende inevitablemente al desorden y a la decadencia. Tu mente y tu cuerpo no son excepciones. La neurociencia moderna ha bautizado este fenómeno bajo el concepto de neuroplasticidad y la poda sináptica. Cuando dejas de someter a tu cerebro a estímulos nuevos, cuando dejas de aprender, de desafiarte, de sentir la fricción de lo desconocido, tu cerebro comienza a deshacerse de las conexiones neuronales que no utilizas. Se vuelve más lento, más rígido, menos capaz de adaptarse a las crisis. Al buscar la ausencia de estrés, estás literalmente encogiendo tu capacidad cognitiva. La comodidad absoluta es el preludio de la atrofia. A lo largo de la historia, los grandes estrategas, los emperadores y las figuras de poder entendieron este oscuro secreto a la perfección. Sabían que el confort debilita el espíritu humano. Y utilizaron este conocimiento tanto para forjar imperios como para someter a las masas. Observa la caída de la antigua Roma. En sus primeros siglos, Roma fue forjada en el fuego de la adversidad, la guerra y la expansión constante. Sus ciudadanos y líderes estaban endurecidos por el conflicto.
Sin embargo, a medida que el imperio se expandió y la riqueza fluyó hacia la capital, la élite romana se sumergió en una zona de confort sin precedentes. Surgió el concepto de panem et circenses, pan y circo. Los emperadores descubrieron que la forma más fácil de mantener a la población dócil no era a través de la tiranía abierta, sino a través de la comodidad extrema. Al proveer comida gratuita y entretenimiento constante, adormecieron la voluntad del pueblo romano. La zona de confort se convirtió en una herramienta de control masivo. Mientras tanto, los propios líderes se aislaron de la realidad en palacios opulentos. El emperador Tiberio se retiró a la isla de Capri, sumergiéndose en el placer y la paranoia, perdiendo el control de su imperio. Siglos más tarde, los últimos emperadores romanos de Occidente se escondieron tras los muros de los pantanos de Rávena, creyéndose a salvo mientras el mundo exterior colapsaba. Su zona de confort no los protegió, los cegó ante la inminente llegada de los bárbaros. El confort destruyó lo que los ejércitos enemigos no pudieron durante siglos. Este patrón se repite interminablemente. El poder y la grandeza nunca nacen en la comodidad. El Palacio de Versalles es otro ejemplo histórico fascinante. Luis XIV construyó Versalles no solo como un monumento a su ego, sino como una trampa dorada para la nobleza francesa. Al obligar a los nobles a vivir en el lujo absoluto, rodeados de fiestas, banquetes y trivialidades, los despojó de su poder real. Los nobles, atrapados en su zona de confort, perdieron su capacidad de rebelión, su destreza militar y su influencia política. Fueron domesticados por la comodidad. Generaciones más tarde, esta misma desconexión de la dura realidad fuera de los muros de Versalles llevó a Luis XVI y a María Antonieta a la guillotina. La comodidad engendra ceguera, y la ceguera en el juego del poder es letal. Pero, ¿por qué somos tan ciegos ante esta trampa? Aquí debemos recurrir a otro principio hermético, el principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. La vida es un péndulo. Cuando te refugias en tu zona de confort, estás intentando detener el péndulo. Te estás construyendo muros psicológicos para mantener a raya el caos, el dolor y la incertidumbre del mundo exterior. Pero el universo no tolera la quietud. Cuanto más intentas resistir el movimiento natural de los desafíos, más fuerza acumula el péndulo en tu contra. Cuando pasas años evitando el conflicto, huyendo de las conversaciones difíciles, conformándote con un trabajo que odias pero que te da seguridad, o manteniendo relaciones tóxicas por miedo a la soledad, estás construyendo una falsa fortaleza. Estás eliminando lo que en biología se conoce como hormesis. La hormesis es el fenómeno por el cual una pequeña dosis de estrés o toxina hace que un organismo se vuelva más fuerte y resistente. El ejercicio físico es un ejemplo de hormesis. Dañas tus músculos temporalmente para que crezcan más fuertes. Tu mente funciona exactamente igual. Necesita microdosis de caos, de miedo y de incomodidad para desarrollar resiliencia. Si eliminas la hormesis de tu vida, te vuelves psicológicamente frágil. Y el peligro de la fragilidad es que cuando el péndulo del destino finalmente oscila, cuando llega una crisis económica, una enfermedad, una pérdida inesperada o una traición, tus muros de confort se derrumban como papel. Las personas que han vivido demasiado tiempo en la comodidad son destruidas por la adversidad, porque no han desarrollado los anticuerpos psicológicos necesarios para sobrevivir al caos. Nicolás Maquiavelo, el maestro de la dinámica del poder, hablaba de Fortuna, la diosa impredecible del destino, comparándola con un río salvaje. Maquiavelo advertía que en tiempos de paz y comodidad, los hombres sabios deben construir diques y canales, preparándose para la inevitable inundación. El hombre que se relaja en la orilla del río cuando las aguas están en calma, será el primero en ahogarse cuando llegue la tormenta. El oscuro secreto de Hermes Trismegisto radica en la verdadera naturaleza de la alquimia. Durante siglos, los ignorantes creyeron que la alquimia era el intento literal de convertir el plomo en oro, pero los iniciados sabían que la verdadera alquimia era mental y psicológica. Era el arte de transmutar los estados de la mente. El plomo representa el estado base del ser humano.
el miedo, la inercia, la ignorancia y el deseo desesperado de comodidad. El oro representa el individuo iluminado, poderoso, inquebrantable y dueño de su propio destino. No puedes transformar el plomo en oro dejándolo reposar en una caja fuerte. La alquimia requiere fuego, requiere fricción, requiere la destrucción de la forma original para dar paso a una nueva y más elevada. La zona de confort es la ausencia de ese fuego alquímico, es el rechazo a la transformación. Al elegir la seguridad por encima del desafío, estás eligiendo seguir siendo plomo por el resto de tu vida. Las élites modernas, los arquitectos de las corporaciones tecnológicas y los ingenieros sociales comprenden esta alquimia a la inversa. Saben que para mantener a una población consumiendo, obedeciendo y sin cuestionar, deben mantenerla sumergida en un baño tibio de dopamina barata. Las redes sociales, los algoritmos de recomendación, el entretenimiento compulsivo, todo está diseñado para que nunca tengas que enfrentarte al aburrimiento, a la introspección o al dolor del crecimiento. Te ofrecen una zona de confort digital, una simulación de logros y conexiones que no requieren esfuerzo real. Te están robando tu fuego alquímico. Te están vendiendo la prisión y tú mismo estás pagando por la llave. Piénsalo profundamente. ¿Cuáles son los momentos de tu vida de los que te sientes más orgulloso? ¿Fueron los días en los que dormiste 12 horas y no hiciste absolutamente nada? ¿O fueron aquellos momentos en los que estabas aterrorizado, bajo presión, al borde del fracaso, pero decidiste seguir adelante? El carácter humano, el carisma, el poder personal y la sabiduría se forjan exclusivamente en el yunque de la incomodidad. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos del siglo XX, ya afirmaba que no hay toma de conciencia sin dolor. Jung entendía que la psique humana prefiere la miseria familiar a la felicidad desconocida. Nos aferramos a nuestros traumas, a nuestras limitaciones y a nuestras excusas porque nos resultan conocidas. Salir de ahí significa adentrarse en la oscuridad, en el inframundo del inconsciente. Pero al igual que el héroe mitológico debe descender al inframundo para encontrar el tesoro, tú debes descender a la incomodidad para encontrar tu verdadero poder. El secreto, por lo tanto, no es simplemente salir de la zona de confort como dictan los clichés modernos de autoayuda. El secreto es convertirte en un cazador activo de la incomodidad voluntaria. Es entender el principio de polaridad de Hermes. Todo es doble, todo tiene dos polos. El polo del confort extremo es la debilidad extrema. El polo de la incomodidad voluntaria es el poder absoluto. Los individuos más poderosos de la historia no eran inmunes al miedo ni a la fatiga. Simplemente hackearon su propia biología. Aprendieron a asociar el dolor del esfuerzo y la incertidumbre del riesgo con el crecimiento. Alejandro Magno quemaba sus propias naves al llegar a costas enemigas para que sus soldados entendieran que la única opción era la victoria o la muerte. Eliminaba la zona de confort de la retirada. Los filósofos estoicos practicaban la incomodidad voluntaria, durmiendo en el suelo y vistiendo harapos de vez en cuando, no por pobreza, sino para recordarle a su cerebro que podían sobrevivir a la pérdida de todas sus comodidades. Al perder el miedo a la incomodidad, se volvieron invencibles ante las amenazas de los tiranos. Hoy la batalla no se libra con espadas ni escudos, la batalla se libra en tu mente. Cada vez que tu cerebro te dice hazlo mañana, no tomes ese riesgo, quédate callado, es demasiado difícil, te está invitando a entrar en la cámara de gas de la mediocridad. Te está pidiendo que te rindas a la entropía. La trampa mortal de la zona de confort es que no te mata de inmediato. Te mata lentamente, de forma indolora, robándote años de vida que podrías haber vivido con intensidad, pasión y propósito. Te convierte en un espectador de tu propia existencia, viendo cómo otros, que se atrevieron a enfrentar el fuego, reclaman las recompensas que tú eras demasiado temeroso para buscar. Así que te dejo con esta reflexión, un eco de la sabiduría de los antiguos que resuena a través de los siglos. Tienes dos opciones en este mundo implacable. Puedes elegir el dolor voluntario de la disciplina, el aprendizaje, el riesgo y el crecimiento constante.
O puedes elegir el sufrimiento involuntario de la decadencia, el arrepentimiento y la vulnerabilidad absoluta cuando el mundo exterior decida derribar tu puerta. El fuego de la alquimia arderá de todos modos. O lo usas para forjar tu mente y tu espíritu, convirtiendo tu plomo en oro, o permites que el fuego del tiempo te reduzca a cenizas en la comodidad de tu prisión dorada. La elección es tuya, pero recuerda, en el universo regido por las leyes de Hermes, la inmovilidad no existe. Si no estás avanzando hacia tu grandeza, estás retrocediendo hacia tu propia extinción. Gracias por adentrarte en las sombras del conocimiento con nosotros. Si este mensaje ha encendido una chispa en tu mente, si estás listo para romper las cadenas de tu propia trampa, únete a nuestra hermandad. Suscríbete, deja que tus pensamientos resuenen en los comentarios y prepárate para nuestro próximo viaje hacia lo oculto. Esto es Arcanum de Hermes. Mantén la mente alerta y nunca, nunca te rindas a la ilusión de la comodidad. Hasta la próxima.